palavra e aprender mais de Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, todos aqueles que estão participando, direto ou indiretamente, deste trabalho, aqueles que não puderam participar, Senhor, ou aqueles que ainda estão chegando. Que cada um, meu Deus amado, venha receber de Ti daquilo que o Senhor tem preparado. Venha usar, Senhor, a vida do pastor Josué neste momento, para falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Sabemos que este trabalho, ele é realizado pelo Senhor, ó Deus, e através da unção, do Teu poder, do Teu Espírito, ó Deus. Te damos glória, Senhor, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e de conhecer o Teu nome, Senhor, e que a tua palavra flua em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor Josué, puede empezar la predicación. Bueno, entonces nada, es un privilegio pues poder compartir, ¿no? Voy a hablar despacio porque sé que va a ser traducido o algo así, ¿no? Sí, Que no se me olvide que tengo que hablar despacio. Pues cuando nosotros leemos Mateo 28, o especialmente cuando el Señor dio el mandato de la gran comisión, la mayoría de los discípulos de Jesús pues eran jóvenes. Y al ver eso en la Biblia, quienes mejor realizaron la gran comisión en la iglesia primitiva, o quienes desempeñaron ese papel, fueron justamente los discípulos. ¿Cuántos años pues tenían los discípulos? La Biblia no dice exactamente todos los años, ¿verdad? Pero nosotros, por los estudios históricos, bíblicos, ¿no? Tenemos algunas estimaciones razonables, ¿verdad? Pero sí sabemos que la mayoría eran jóvenes. Algunos dicen, ¿no?, que probablemente tenían entre los 13 hasta 30 años, que entendemos que Pedro era el más viejo, ¿no? Porque ya entendemos que ya estaba casado también, ¿no? Pero algunos dicen que en la cultura judía, en el siglo I, los hombres comenzaban a seguir a un rabino alrededor más o menos sobre los 13 años, ¿verdad? O de ahí más o menos en adelante. Entonces, muy jovencitos. Sus discípulos pues tenían que ser más jóvenes que él, ¿no? Y entonces nosotros comenzamos a ver esto, ¿no? Cómo es que los discípulos que escucharon y recibieron ese mandato, ¿verdad?, del ese papel. Entonces nosotros vemos, como ya dijimos, ¿no?, que si sus discípulos eran jóvenes, ¿por qué el Señor quiso trabajar con jóvenes? ¿Verdad? Vamos a ver algunas razones por las que son importantes, ¿no? Aunque dice que posiblemente el más joven era Juan, el discípulo amado, que tradicionalmente se le conoce, ¿no?, como el más joven, y que algunos consideran que tenía entre unos 15 y 18 años, ¿verdad? Entonces, aunque no tenemos la estimación exacta de la edad, pero ¿por qué es importante estar hablando sobre la juventud? Porque se vio el resultado, el impacto que hubo, porque los jóvenes estaban entregados. Nosotros vamos a ver que Jesús no buscó a un Nicodemo, por ejemplo. Había un Natanael, cuando Jesús aparece por primera vez en el Evangelio de Juan, y Jesús le dice, mira, tú eres un buen israelita. Pero ¿por qué no? Yo dije, ¿por qué no buscó a este hombre Natanael, que era un buen israelita? Pero nosotros comenzamos a ver en la Biblia también a hombres que desde muy jóvenes empezaron a ser de alguna manera instruidos por Dios, jóvenes que estuvieron dispuestos. Voy a poner un ejemplo. David, por ejemplo, entendemos que todavía era muy jovencito. Algunos dicen que a lo mejor tenía los 14, 17 años. La Biblia no lo dice. Pero su historia que nos demuestra de un chico que no por ser muy joven no fue usado por Dios, y un joven muy entregado al Señor, y lo vemos en la mayoría de sus salmos, ¿no? Un hombre que alababa al Señor, ¿verdad? Vimos cómo mató al gigante,
¿verdad? Entonces, lo que nos deja ver aquí es que Dios no necesita una edad ni fuerza para usarnos, ¿no? Dios necesita fe y valentía. Y eso es muy importante que lo sepamos. También cuando vemos a José, algunos dicen que tenía más o menos 17 años cuando fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Pasó a estar esclavo, ¿no? A gobernador de Egipto. Entonces, eso también nos enseña sobre la fidelidad en tiempos difíciles, ¿no? Que al final Dios tiene su recompensa. Entonces, son jóvenes que nos dejan un ejemplo de que no por ser muy jovencitos no podemos ser usados por Dios. Al contrario, tenemos mucho para dar al Señor. También está, por ejemplo, el caso de Samuel, que desde niño Dios habló con él por primera vez. Y todos conocemos la historia de Samuel. Y sirvió en el templo, ¿no? Desde muy pequeño y fue un profeta en Israel. También nos enseña, ¿no? Que Dios puede hablar a corazones jóvenes. Entonces, todas esas enseñanzas también vemos al caso de Daniel, un chico también que desde muy joven fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Y se mantuvo fiel a Dios en una cultura pagana. Eso quiere decir que aún siendo jóvenes, no necesariamente por ser jóvenes podemos ser arrastrados fácilmente, sino cuenta mucho el temor que tengamos al Señor, ¿verdad? Y esta lección nos habla de integridad, que la integridad no tiene edad. Entonces Dios puede usar a los jóvenes. Y así casos como este, otro caso, por ejemplo, es el caso de María. María desde muy jovencita, algunos dicen que entre 13 y 16 años. No sé, son algunos comentarios, ¿no? No dice la Biblia exactamente. Pero la historia sí nos dice que aceptó con fe ser la madre del Salvador, ¿verdad? Entonces, la lección que nos va enseñando aquí es la obediencia en la juventud. Puede cambiar la historia. Entonces, es la razón por la que vemos. También vemos a otro en la Biblia, que es el caso de Timoteo, ¿verdad? Que un joven ahí todavía, cuando Pablo lo llamó al ministerio, ¿verdad? Ser el líder de la iglesia en Éfeso, no estoy mal. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tome en poco tu juventud, ¿verdad? Eso es lo que dice Timoteo 4:12. Entonces, Dios no espera que seamos mayores para usarnos. Él llama, Él equipa, Él envía jóvenes con corazones dispuestos. Lo que sí es importante tener es un corazón dispuesto. Y así como estos casos que he puesto, hay muchos casos más de jóvenes que se dejaron usar por el Señor. Y la pregunta es, ¿será que en el día de hoy también hay jóvenes? Y claro, cuando nosotros miramos estos jóvenes como Daniel, José y otros más que hemos visto, tuvieron un tremendo impacto, ¿verdad? En el cristianismo, en la historia de Israel, ¿verdad? Como jueces, como Samuel, que desde muy joven, ¿no? Entonces, tenemos nosotros este gran privilegio, ¿no? Que Dios llama aunque seamos jóvenes. Dios, de hecho, si llamó a los jóvenes para discípulos, hasta el día de hoy continúa llamando a los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los jóvenes tenemos mucho más tiempo, mucho más disposición, mucha más fuerza. No tenemos tantos obstáculos religiosos que nos impiden. Al hecho de muchas veces no saber mucho es algo muy bueno, ¿verdad? Que no nos impide. Así que ya dijimos que Dios no espera que seamos mayor para usarnos. Él llama a los jóvenes de hoy con su energía, fe y una buena disposición, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso, como ya dijimos, nosotros que tenemos a Cristo, no importa la edad que tengamos, si somos jóvenes o ya no, pero si aún no fuéramos muy jovencitos y ya estamos sirviendo en el ministerio, Pablo dijo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives,
en tu amor, tu fe y pureza. Eso es muy importante para que nosotros tomemos muy en cuenta. Y yo creo que los líderes, cuando alguien quiere poner su vida al Señor, inclusive para las misiones, debemos ver esa parte del amor, de la fe, de querer santificarnos, porque esto dice mucho. Hablamos, por ejemplo, de un Daniel que se estuvo guardando de no contaminarse y su vida fue de impacto en el pueblo, ¿verdad? Bueno, donde está Babilonia, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes sienten que no tienen suficiente experiencia, ¿verdad? Esa es una de las excusas que muchos pueden poner, que cuando sean grandes serviré al Señor, o que la juventud es solo para disfrutar, pero la Biblia está llena de jóvenes que marcaron la diferencia desde temprano, ¿verdad? Ya vimos el caso de David, como un jovencito, de muy jovencito, pues mató a Goliat. También podemos ver a Jeremías, como fue llamado como un profeta siendo joven, y tuvo miedo. Eso quiere decir que como jóvenes también tenemos nuestros miedos, ¿no? Pero Dios le dijo, no digas, soy un muchacho, soy joven. Jeremías puso sus obstáculos ahí. No, Señor, pero yo soy muy joven. Y dice, no digas, soy un joven, ¿verdad? Timoteo fue un pastor joven al que Pablo animó a vivir como ejemplo. Entonces Dios, dijimos que no busca edad, busca disposición. Si está uno dispuesto, Él puede usarnos, ¿verdad? En la escuela, en la casa, con los vecinos, con los amigos, en la comunidad donde estemos, ¿verdad? Entonces, para todos los jóvenes sería este reto, ¿no? Estoy dejando que el miedo o mi edad me limiten a servir al Señor. Pues eso no debe ser una excusa, porque la Biblia nos presenta muchos casos donde nosotros podemos ver jóvenes sirviendo al Señor. La otra es, como joven, estoy siendo un ejemplo para los demás en mi forma de amar, de hablar, de vivir, ¿verdad? Como jóvenes podemos hacer eso porque hay muchos jóvenes que hicieron eso en la Biblia y tuvieron el respaldo de Dios. Estoy escuchando el llamado de Dios ahora o estoy escuchando para más adelante como, bueno, ahora no, cuando estoy muy joven para servir al Señor. No, creo que el Señor puede usarnos si estamos dispuestos, ¿verdad? Así que tenemos es tan especial y vimos el impacto que la juventud, los discípulos, tuvieron, ¿no? en esa evangelización que hicieron en la iglesia primitiva. La juventud en las misiones ha sido y sigue siendo un motor clave en la expansión del evangelio, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? A lo largo de la historia, Dios ha levantado a jóvenes para ir, servir, predicar y transformar naciones usados por el Señor Jesucristo. Entonces, la juventud es clave. Tenemos mucho para dar, tenemos fuerza, pero se requiere de fe, de voluntad, de disposición y de aferrarnos a la palabra del Señor para ponerlo en práctica, ¿verdad? Los jóvenes tienen pasión, tienen energía, tienen una energía natural que puede ser usada para el trabajo en el campo misionero, evangelismo, ayuda humanitaria, discipulado y más. Los chicos, nosotros que todavía podemos dar, tienen disponibilidad. A veces los que ya tienen toda una agenda y hecha, pero muchas veces nosotros estamos ahí dispuestos, ¿qué hay que hacer? Y no ponemos tantas excusas, ¿verdad? Los jóvenes todavía no tienen muchos compromisos familiares o laborales que les impidan viajar o mudarse, ¿verdad? Ya cuando ya son mayores ya cuesta el cambio, ya les cuesta todo. La primera es que dijimos que tienen pasión y energía. La segunda es que tienen disponibilidad. La tercera es que todavía son valientes, están más dispuestos a tomar riesgos por amor a Jesús. Como en el caso de David, que corrió un riesgo de ser muerto por el gigante. Porque los jóvenes también confían más en Dios que en sus propias fuerzas, ¿no? Y podemos hacer esto como David. Podemos confiar más en el Señor que en nuestras propias fuerzas. Dios
los llama desde muy temprano. Bueno, en mi caso, por ejemplo, desde muy niño quise servir en las misiones y no vi un impedimento, tenía la disposición para servir. Entonces, y qué bueno es cuando desde muy joven también somos orientados, ya sea por los pastores o los padres o líderes espirituales que también nos pueden orientar, ¿verdad? Ya vimos como en el caso de Pablo, que orienta a Timoteo, ¿no? Para que fuese un pastor y cómo debía hacerlo. Y Timoteo, pues muy dispuesto a hacerlo. Entonces, son cosas que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Dios no espera que envejezcamos para usarnos. Él llama a los valientes, no a los perfectos. No a los perfectos. Dios llama a los valientes, esos que están dispuestos, ¿verdad? David fue usado por el Señor y no fue un hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, son ejemplos que tenemos, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos, por ejemplo, es de Jim Elliot. Dice que partió a las misiones en sus 20 y murió como mártir evangelizando a una tribu no alcanzada en Ecuador. Son ejemplos de misioneros que trabajaron. En Guatemala, por ejemplo, muchas parejas jovencitas llegaron ahí, trabajaron en traducción de la Biblia y hasta el día de hoy, en himnarios, y hasta el día de hoy muchas de las culturas guatemaltecas tienen su Biblia en el dialecto. Y llegaron desde muy jovencitos y algunos murieron ahí. Y conocí a algunos. Dejaron su vida en el campo misionero. Estuvieron dispuestos, ¿verdad? Entonces, Lottie Mom, misionera en China, desde joven inspiró a generaciones a sostener las misiones, ¿verdad? Y así muchos más podemos enumerar a muchos misioneros que desde muy joven entregaron sus vidas a las misiones, ¿verdad? Así que, ¿cómo puede un joven involucrarse en las misiones, verdad? Hoy, empezar orando por las misiones, que fue justamente lo que yo hice. Comenzar orando por las misiones, por los misioneros, comenzar a conocer los campos, y también comencé a ofrendar. No tenía mucho dinero, así que la ofrenda a la viuda era casi como mi ofrenda. Pero Dios sabía que estaba dando lo que tenía. Entonces eso es muy importante. Apoyar económicamente los proyectos misioneros, participar en viajes misioneros a corto o largo plazo. Bueno, cuando estuve estudiando me involucré, ¿verdad? Y movilizar o inspirar a otros jóvenes a interesarse por la gran comisión. La pregunta aquí para todos los jóvenes sería si están dispuestos a decirle a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Ese sería el reto para todos los jóvenes. ¿Estamos preparados para dejar la comodidad o el llamado? Ese sería el reto para todos los jóvenes. Y recordemos, Dios no está esperando hasta que envejezcamos. Dios puede usar a los jóvenes que están dispuestos a confiar en el Señor y ser usados por Él. Dios no busca perfectos. Dios quiere usar nuestra entrega en el Señor, que cada día Él irá perfeccionando. Así que la juventud no es una barrera, es una ventaja. Y no estamos menospreciando a los hermanos que ya no, que tienen una edad. Pero lo que quiero decir es que en la historia, partiendo desde los discípulos, quienes dieron un mejor trabajo y un modelo, fueron justamente los discípulos que todavía eran muchachones, ¿verdad? Jóvenes, que dieron su vida para el Señor. Así que no es una barrera, es una ventaja, solo es que estemos dispuestos. Dios puede usarnos hoy para cambiar la eternidad de muchas personas. Así que el reto es para todos los jóvenes y nosotros también que todavía estamos en la batalla, que sigamos. Y si alguno que ya tiene una edad que ya no se considera joven, igual puede ser usado. Pero lo que queremos decir es que hay más ventaja siendo jóvenes. Y por eso el reto es para todos los jóvenes, a que puedan entregar su vida al Señor, al servicio al Señor. Y nada, este es
tiempo que hemos Amén, compartido y pastor. espero que sea de mucha bendición. Sí, sí, amén, pastor, muy bueno la explanación de la palabra. Y yo tengo una duda. ¿Cómo es la realidad misionera en España y la actuación de los jóvenes? ¿Cómo es? A realidad misionera o la necesidad misionera en España. Aquí en España, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en la iglesia, no hay muchos jóvenes. Y si hay jóvenes entregados, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que tengo a niños, tengo a adolescentes y los adolescentes llaman a otros adolescentes. Estamos empezando a trabajar con los jóvenes y los jóvenes llaman a los jóvenes. Las hermanas ya de una edad suelen llamarlos de su edad. Y misioneros, por ejemplo, jóvenes, casi no hay. Tenemos familias ya así, ¿no? Pero jóvenes que estén dispuestos así, como ustedes que todavía están ahí recién casados, yo veo muy poco, ¿no? Y, y yo creo que la realidad es que necesitamos muchos más jóvenes que estén dispuestos a servir al Señor, ¿verdad? Y entregarse su vida al Señor. Pues en mi caso, por ejemplo, fue así. Aquí estoy, listo, y aquí estamos, y Dios nos sigue usando, y ahora estamos trabajando con los adolescentes, porque creemos que los jóvenes van a ser ellos, pero les estamos entrenando desde ya para que mañana ellos puedan ser de bendición a muchos jóvenes, porque en realidad muy pocos jóvenes, preocupa un poco la iglesia del mañana. Y otra, preocupa también que hay más mujeres, jóvenes, muy poco, más señoritas. Entonces, todo eso va a pegar fuerte mañana si la iglesia, si hoy no se le, si estos jóvenes de hoy que están sirviendo al Señor, pero en realidad no entregan su vida para servir al Señor. Qué pena, y somos esta generación, al igual que Jesús les dijo a los discípulos para que evangelizaran en ese tiempo ellos, ¿no? Nosotros también tenemos el mismo reto de Mateo 28, 19 y 20, de ir y alcanzar, ¿verdad? Y en este caso a los amigos, a los jóvenes, a las señoritas, los jóvenes alcanzar a las señoritas y los adultos, pues a los adultos. Y no tenemos muchos jóvenes, muy pocos. Y eso es una pena que debería preocuparnos. Es verdad que el Señor conoce todo, Él sabe de todo, ¿verdad? Pero no hay muchos jóvenes porque los está envolviendo el materialismo. Están más preocupados con sus planes y no con los planes del Señor, que Dios desea para ellos. Entonces, la realidad es esa, que no hay jóvenes misioneros. Jóvenes son muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Por lo menos en lo que yo he visto personalmente, muy pocos. Y hasta en las iglesias se ve eso. En el caso, por ejemplo, aquí nosotros no tenemos, estamos empezando todavía, que Dios permita y tengamos jóvenes. Entonces se necesitan jóvenes, entregados, dispuestos, comprometidos con Dios. Eso sería. Amém. Alguém deseja fazer alguma pergunta? A irmã Sara chegou, a Juliana. Acho que ela vai escrever. Ou pode escrever também, mandar no chat. Não. Não? Quer falar alguma coisa, amor? Não. Posso falar em português? Ah, Entende, pastor? Entende em português? más o menos. Só falar despacio, falar devagar. Muito boa a palavra. E aqui na Polônia nós estamos nos aproximando dos jovens aqui da igreja, estamos começando a envolver os jovens aqui na igreja, levar eles à adoração, trazendo palavras. E a realidade daqui também dos jovens, acho que é a mesma da Mesmo da Espanha. Espanha. Na Europa em si, né? Existe
um ateísmo muito grande entre os jovens. Então, é um campo fértil para a pregação do evangelho, né? E precisamos de orar para que Deus envie mais obreiros, Jovens. mais jovens. Y también algo muy importante que yo veo aquí es que cuando uno le pregunta a los jóvenes qué piensan ellos de la Biblia, en Dios, ellos son más receptibles, se quedan escuchando. Si uno va así de cara, evangelismo de calle, muchos jóvenes escuchan y dicen, bueno, sí es verdad. Aunque razonan, quieren llevarlo más por el razonamiento. En cambio, las personas ya adultas, muchas, ya tienen un rotundo no. Ellos ya dicen, bueno, yo ya no quiero nada de la Biblia, no quiero nada. Pero los jóvenes están como, bueno, es verdad, tiene lógica, tiene razón, están más abiertos a dialogar, ¿verdad? Entonces, es la importancia de los jóvenes poder llegar a los jóvenes, ¿verdad? Porque es mucho mejor en la amistad. A veces llega un señor ahí y dice, este señor Es verdad. ya no. Dígame un joven que está ahí conviviendo con ellos, porque a veces no es solo la parte de explicarles la palabra, sino también de vivir con ellos, de ver cómo se comporta, estar entre ellos. Eso cuenta mucho. Lo veo porque por los chicos aquí también, ¿verdad? Los que están con sus amigos que no son cristianos. Dice mucho. Lo digo porque mi hijo ahora tiene 12 años también. Y los que le rodean ahí de su círculo de amigos, cuenta mucho esa parte de no solo hablar de Jesús, sino dar un ejemplo, no perfecto, pero cuenta mucho. Pero están más receptibles. Así que necesitamos muchos jóvenes que entreguen su vida al Señor y puedan servirle el resto de su vida. Amén. Amém. Amén, pastor. Ahora vamos a encerrar. ¿Puede ser una oración? Yo no. Sí, sí. Sí, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos hablando de tu palabra, Señor, y los ejemplos que hemos tenido en la Biblia, Señor, de hombres que estuvieron dispuestos desde muy jóvenes, Señor, a servirte, a entregar, Señor, su vida al ministerio, en lo que tú les llamaste, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tú continúas llamando jóvenes para que te sirvan. Gracias, Padre, porque sabemos que muchos jóvenes están y tienen el buen deseo de servirte, pero no saben cómo. Señor, en este mundo que hoy en día está con esa influencia, Señor, de tanta filosofía, del materialismo, Señor, está ahogando muchas veces, Señor, ese buen deseo de servir. Padre, que puedan ser como José, como Daniel, que puedan mantenerse íntegros, que puedan serte fiel, Señor, porque sabemos que tú esperas jóvenes comprometidos contigo, Señor, que a quien tú llamas, tú capacitas, Señor, tú instruyes. Y ayúdanos a nosotros también para ser de bendición para muchos jóvenes. Levanta jóvenes en este país de España, de Polonia, los jóvenes inclusive de nuestros países, de Brasil, Guatemala, de México, de otros países, Señor. Que tú, Señor, a esos jóvenes que están en las iglesias, Señor, que puedan ser retados con tu palabra. Tu Espíritu Santo pueda inquietarles, Señor, que puedan rendir todo a ti, Señor, y poner su vida en tus manos. Gracias por este buen tiempo, Señor, que hemos tenido de estudio de tu palabra y también, Señor, esta comunión. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en breve en otro workshop. Amén. Vale, bendiciones. Amén. Adiós. Amém. Adiós. Adiós.